Pues está el tiro cantado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los integrantes de la misma, por mayoría, no por votación calificada, determinan que la comisión está en su derecho de atender a un juez, creo que de Michoacán, que les prohíbe seguir adelante con el proceso. El proceso de selección de candidatos para la elección del 1 de junio. Ante esta situación, obviamente algunos legisladores se han pronunciado porque sea otro comité el que atienda a estos pues candidatos a puestos de elección del Poder Judicial. Sin embargo, pues parece que se van a quedar sin nada porque Lenia Batres Guadarrama dice pues está determinado por los mismos integrantes del Poder Judicial, es lo que determinaron ellos, no tendremos candidaturas y esto, bueno, le ha valido incluso, ya sabe usted, a la ministra del Pueblo, que es la más grilla, porque ha sido una buena operadora política dentro de esa Suprema Corte, le quitó en su momento las canicas a Piña, bueno, la operación política es otro asunto que habríamos de considerar. Ahora dicen que está en desacato, que está en sedición, que el valiente Poder Judicial, pues de valientes no les veo nada, más bien que son medios y comentócratas pagados. Es el gran Poder Judicial. ¿Cuál Poder Judicial corrompido, lleno de mugrero? Aceptan amparos sin poderlos solventar jurídicamente. Asociaciones civiles que dicen, no, pues es que las ministras ya no deben estar ahí. Bueno, una sarta de cosas, de situaciones que tendrían que analizarse. Lenia Batres acaba de postear en sus redes sociales esto que debiera preocupar a quienes sí se interesan en participar en la elección de personas juzgadoras. Todo parece indicar que el Poder Judicial está renunciando a presentar candidaturas en la elección del 1 de junio. De tanto intentar sabotear la reforma judicial, terminan saboteándose a sí mismos, a quienes les confiaron su postulación, dice la ministra Batres en este documento, que es una nota informativa donde establece de manera puntual que la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomada en su sesión privada de hoy, al rechazar las propuestas que buscaban revertir la suspensión de los trabajos de su comité de selección para la elección de personas juzgadoras, no tendrá más efecto que dejar al Poder Judicial de la Federación sin candidaturas para este proceso. Ante esta eventualidad, se tendrá que aplicar lo establecido en la Constitución en su artículo 96, fracción tercera, que indica: las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo. Los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente. Es un ramalazo para los propios integrantes del Poder Judicial que se quedan sin participar en esta elección porque a Piña y sus ministros no les pareció correcto. Es así de sencillo. Por esto, desde luego, Norma Piña, pues sí, ha echado a andar a sus voceros. Este personaje es uno de ellos que muy seguido sale en internet, pero dice, me llama la atención porque dice que Lenia Batres está en sedición. En sedición están los ministros, pero bueno, algo de lo que dice, no es mucho. Lenia Batres en sedición. La valiente lucha que enfrenta el Poder Judicial para detener que se consolide la dictadura escribe un nuevo capítulo. Los jueces ya determinaron que la reforma judicial es inconstitucional y que no procede. Los 11 ministros, los 11 consejeros del INE ya deberían de estar en la cárcel y pronto, muy pronto, van a dictaminar que la sobrerepresentación es ilegal también y la van a echar abajo. Los castrochavistas están apanicados porque no han podido legalizar su megafraude electoral. Al enterarse de esto, una ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, decide, ¿por qué no?, redactar una carta donde pide que se desobedezca la resolución de un juez. Sí,
traicionando a todos sus colegas y al mismo México. Son tan ignorantes de las leyes estas personas que cada acción que hacen los hace cavar un pozo más y más profundo de ilegalidades y corruptelas. Al escribir la carta y hacerla pública, doña Batres está cometiendo nada menos que el delito de sedición. Su acción es muy grave y ahora ella se ha colocado en una situación en la que seguramente va a perder su puesto como ministro de la Suprema Corte. Por encima de la ley, nadie. La tarea de hoy, por lo tanto, es escribir esta petición para exigir la renuncia de esta señora. Aquí vienen las instrucciones. Aquí abajo, ellos creen que los mexicanos somos tontos, que somos pasivos, que vamos a ver cómo cometen los abusos, pero que no vamos a hacer nada al respecto. Hoy vamos a mostrar que están equivocados. Los mexicanos estamos indignados con su conducta y el Poder Judicial tiene 100% nuestro apoyo. Los ciudadanos tenemos un gran poder. Nuestro equipo está aquí para apoyarte a que descubras estos poderes. Envíame un correo a ayo@caminoflorido.com y logremos reinstaurar un gobierno legítimo en nuestro país. Yo soy Ayo de Camino Florido. Tiwi Tiwi. ¿Qué es eso, Tiwi Tiwi, viejo loco? Despistado aparte, ningún juez tiene capacidad de detener la Constitución. La ley de amparo fue incluso motivo de una modificación para que ningún juez, nadie pueda intervenir, nadie pueda ir en contra de la Constitución, eso quedó claro. ¿Y por qué les causa tanto ruido Lenia Batres? Lenia Batres Guadarrama, que tuvo una entrevista muy interesante con Sabina Berman, señala cómo es que esta corte se corrompió de plano. El Poder Judicial nos defiende contra la izquierda, pues, en nuestra traducción. Sí. Entonces, ellos deberían estar escuchando todo esto que estaba en la discusión pública, que ellos defendían, eran la defensa, el dique contra López Obrador. Sí. Yo creo que asumieron eso. Lo asumieron. Asumieron que había una especie de barbarie a la que había que combatir. Esa es mi impresión. No asumieron que había un derecho del pueblo mexicano a cambiar una inclinación política finalmente y que resolviera lo que resolviera el Congreso de la Unión. Claro. Había que respetarlo. No lo asumieron eso, sino que asumieron un prejuicio y lo asumieron además dándole consigna a los jueces. Y por eso es que llegó a tal magnitud la cantidad de juicios de amparo, primero presentados y segundo admitidos, y luego concedidas suspensiones contra el Tren Maya, contra los libros de texto gratuito, contra el tren transísmico. Bueno, prácticamente contra cada uno de los grandes proyectos de esta administración. Entonces, no solamente se presentaron demandas, sino que además, y a mí me parece que esto es bastante grave, se emitieron criterios para admitirlas. Por ejemplo, nosotros tenemos en cualquier materia que acreditar el interés jurídico de quien presenta una demanda. Esa persona tiene que acreditar que le está afectando, que afecta su esfera jurídica de derechos o de obligaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, que en ninguna materia se admite en este momento demandas de asociaciones civiles que no comprueban que tengan relación con cualquier tipo de hecho que estén demandando, ¿no? Sobre todo en este tipo de litigio que le llaman ahora estratégico. Bueno, no se admiten. Si presenta, por ejemplo, una asociación civil dedicada al derecho a la ciudad, una demanda contra una inmobiliaria por una afectación urbana en una zona determinada, si no acredita que le está afectando esa queja, ese problema inmobiliario que está, del que se está quejando, se desechan. Y se desechan muy rápidamente. Pero se le creó un criterio a las asociaciones civiles ambientalistas para que estuvieran donde estuvieran, tuvieran su residencia donde la tuvieran, no tenían que acreditar una afectación personal, sino que
era suficiente para que se admitiera la demanda contra una afectación, por ejemplo, porque además tuvimos esos casos, una demanda en Baja Cali de una asociación civil de Baja California quejándose contra el Tren Maya por afectaciones ambientales allá. Entonces sí estábamos obligados a recibir y a darle curso a un juicio de ese tipo. Es decir, criterios ad hoc. Vamos a un corte y regresamos. Jesús Lemos, él habla... Criterios a modo, lo que siempre hizo Norma Piña, y que, a ver, es legal todo esto, no, son ilegalidades. Sedición, la Ayú, Camino Florido, Mamá Piñita, qué caray con estos personajes. Fíjese, uno de los aspirantes, porque es aspirante también, hay que decirlo, a ser a ministro, es Eduardo Andrade, que es doctor en Derecho. Es decir, sabe de lo que habla. Dice, estoy muy molesto. ¿Cómo es posible que ese comité de evaluación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le haya hecho caso a un juez cuando sabe que no pueden detener esto? Así lo dijo Eduardo Andrade, lo tiene usted ahí en pantalla. Esto fue lo que comentó. Gusto en saludarles. Bueno, ni tanto gusto porque estoy recibiendo una noticia verdaderamente desconcertante, increíble. En sesión privada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó revocar el acuerdo del Comité de Evaluación que suspendió sus actividades supuestamente acatando, bueno, no, sin el supuestamente, acatando un amparo, una resolución de amparo que no es procedente. Es increíble que los propios ministros, 6 ministros de la Corte, con excepción de Juan Luis González Alcántara, que votó a favor, por supuesto, de que se revocara esta barbaridad del Comité de Evaluación del Poder Judicial, la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loreta Ortiz, la ministra Lenia Batres, pero no alcanzaron a desfacer este entuerto terrible que significa algo verdaderamente asombroso. El Pleno ya había aprobado la formación de este comité, el trabajo de este comité en cumplimiento de la Constitución, y ahora es el propio Pleno de la Suprema Corte, por votos de 6 ministros, quienes deciden detener ese proceso que ellos mismos echaron a andar, asumiendo que un juez mucho menor que ellos tiene capacidad de detener el trabajo del Pleno de la Corte, porque finalmente era un trabajo asignado constitucionalmente al Poder Judicial y tenía que realizarse a través del Pleno. Así están las cosas. Es grave ver esta contumacia irresponsable, permítanme decirlo así, contra ya decisiones tomadas por el pueblo y que están en la Constitución. Pero, en fin, es una actitud que solo abona al descrédito, desgraciadamente, del Poder Judicial. Gracias por su atención. Bueno, ahí tiene, le digo, es una persona que conoce el tema perfectamente. Sí, también es aspirante a ministro, es cierto, eso también. Sin embargo, bueno, pues el Poder Judicial en su, pues ya en su decadencia total, determina que ese comité debe hacer caso a un juez, que es mucho menor que los ministros y que aparte está impedido para detener un proceso electoral, lo saben perfectamente. Que la ministra Lenia Batres, que Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alfa, están sometidas a una fuerte presión, es natural. Resulta que ellas van a participar en el proceso electoral del próximo 1 de junio y los demás no, los demás quieren sus millones, las alforjas llenas y se acabó. Bajo este criterio entonces, pues nada más serían los elegibles los que sigan el procedimiento. Hay una convocatoria que se tiene que respetar y en ese contexto pues cumplen requisitos los que determinen los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Esto dejaría con menos participantes a los que van a realizar esta elección, que son los del INE, y que a lo mejor con menos participantes dejan de poner tantas trabas. Pero se quedaron así. Digo, es una traición de Piña a sus propios correligionarios. A ver qué dice la Jufet. ¿Dirán algo? No creo. Están muy sometidos. Mucho billete, mucho billetote. Estaremos muy atentos a ver de dónde se sacan de la manga esa situación y a ver cómo la superan.
no creo, van a enfrentar la molestia de sus seguidores.